España llegó a tener el mundo en la palma de la mano. En el siglo XVI no era Gran Bretaña quien dirigía el mayor imperio del planeta, era España. Por primera vez en la historia, una sola monarquía controlaba una red de territorios que se extendía por continentes enteros, desde Europa hacia África, por enormes partes de América y cruzando los océanos hasta Asia. El alcance era tan vasto que la gente empezó a decir: «En el Imperio Español nunca se pone el sol», una frase que más tarde copiarían los británicos. Pero aquí está la contradicción en el centro de esta historia. El imperio más rico que había existido fue destruido poco a poco por el mismo tesoro que lo hizo poderoso. Y eso importa hoy porque el patrón no ha desaparecido. Igual que España, todavía confundimos una entrada repentina de dinero con verdadera riqueza, y el colapso que sigue a esa ilusión siempre es brutal. Cuando España entró en América tras 1492, se topó con lo que parecía una fortuna ilimitada. Oro y plata, en cantidades que ninguna corona europea habría imaginado posibles, empezaron a llegar en volúmenes abrumadores. La conquista de México en 1521 destruyó al imperio azteca y le dio a España acceso a minas riquísimas en Zacatecas. Aproximadamente 10 años después, la caída del imperio inca en el Perú abrió Potosí, una montaña de plata tan grande y tan mortal para quienes la trabajaban, que llegó a conocerse como la montaña que devora a los hombres. Durante más de un siglo, esa montaña alimentó un flujo constante de metal que salía de América. Las flotas del tesoro españolas cruzaban el Atlántico una y otra vez cargadas de lingotes, como si existiera una cinta transportadora infinita enviando riqueza hacia España. Entre 1500 y 1650, España trajo de sus posesiones americanas aproximadamente 180,000 toneladas de plata y 2,000 toneladas de oro. Para entender la escala, eso era más plata de la que toda Europa había extraído en los 1000 años anteriores combinados. No fue solo un golpe de suerte regional. Ese metal cambió el equilibrio de poder en Europa y transformó la forma en que funcionaba la economía mundial. La plata del Nuevo Mundo no se quedaba en un solo puerto. Desde ciudades como Sevilla y Cádiz, los barcos españoles movían el metal en todas las direcciones, hacia el Mediterráneo, hacia los Países Bajos e incluso cruzaban el Pacífico hasta Manila. Allí, la plata española se intercambiaba directamente por seda y porcelana chinas. Esto era la infraestructura temprana de la primera economía verdaderamente global, una red de comercio que unía Europa, América, África y Asia en un único sistema. Y en el centro de ese sistema, dirigiendo el flujo, estaba España. Para un estadounidense de hoy, esto resulta impactante cuando se comparan las fechas. En 1607, cuando se fundó Jamestown, un asentamiento inglés frágil, apenas sobreviviendo en un pantano, España ya tenía ciudades imperiales plenamente funcionales. Ciudad de México tenía universidades, imprentas activas y catedrales monumentales. Lima no era un experimento, era una ciudad desarrollada. San Agustín, en la Florida, fundada por España en 1565, fue el primer asentamiento europeo permanente en lo que hoy es Estados Unidos, más de 40 años antes que Jamestown. El contraste es claro. Mientras el primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica apenas luchaba contra el hambre y las enfermedades, España ya había construido ciudades duraderas, estructuras de gobierno e instituciones en el Nuevo Mundo. España no solo iba por delante en descubrimiento o conquista, estaba construyendo caminos, puertos, autoridad religiosa, administración, la infraestructura física y política de un imperio, mientras Inglaterra y Francia todavía perdían dinero y hombres en intentos coloniales fallidos. Pero a pesar de todo eso, este imperio, alimentado por ríos de metales preciosos, era inestable en su núcleo. El problema fundamental fue que España confundió el tesoro con la riqueza real y sostenible. La plata y el oro existían, los barcos existían, las minas existían,
Pero el uso que se le dio a ese dinero convirtió una ventaja enorme en una debilidad. Los precios dentro de España se dispararon. Entre 1500 y 1600, la inflación fue tan fuerte que el costo de bienes básicos se cuadruplicó en un siglo. La gente en España descubrió que lo esencial, pan, ropa, se hacía cada vez más difícil de pagar, a pesar de que el país supuestamente estaba sentado sobre una riqueza inagotable. La razón es simple. El dinero solo mantiene su valor cuando es lo bastante escaso y confiable. Si inundas una economía con metal, pero la cantidad real de bienes producidos no aumenta al mismo ritmo, cada moneda compra menos. Imagina un pueblo donde una barra de pan cuesta una moneda. De repente entran 10 veces más monedas en circulación, pero no hay más panaderías, ni se cultiva más trigo. La cantidad de pan es la misma, pero la gente tiene más monedas. Los panaderos se dan cuenta y suben los precios. Ahora el pan cuesta 2, luego 3, luego 4 monedas. No porque el pan sea mejor, sino porque la moneda vale menos. Eso fue lo que le pasó a España. Los historiadores y economistas llaman a esto la revolución de los precios, la primera gran ola de inflación global en la historia europea moderna, provocada por demasiada plata, persiguiendo una oferta limitada de bienes. Y la inflación no afectó a todos por igual. Las personas más cercanas a la plata, nobles, grandes comerciantes, banqueros poderosos, fueron las primeras en tocar el dinero nuevo. Podían comprar tierras y pagar deudas con monedas fuertes antes de que los precios subieran. Iban por delante. Los salarios, en cambio, no subían al mismo ritmo. La mayoría de los españoles comunes vivían con ingresos fijos o que cambiaban muy lentamente. Así que, mientras las élites podían beneficiarse al principio del flujo de metal, las clases bajas y medias veían cómo su poder adquisitivo se desvanecía. El resultado fue cruel. Cuanto más tesoro llegaba a España, menos segura se sentía la vida para su propia gente. Lo que debería haber sido un milagro económico se convirtió en un veneno lento. La plata que parecía salvación a corto plazo terminó vaciando la economía a largo plazo, y los errores no pararon en la inflación. España cometió otro fallo fatal. En lugar de usar ese tesoro para desarrollar industrias productivas dentro del país, gastó su dinero comprando en el extranjero. Comerciantes italianos, mercaderes de los Países Bajos, artesanos y armeros alemanes y otros proveedores extranjeros se enriquecieron vendiendo armas, barcos, textiles, herramientas y artículos de lujo a España, que pagaba con la plata americana. En vez de construir una base industrial sólida y redes comerciales propias, España se acostumbró a importar todo lo necesario. ¿Para qué esforzarse en formar artesanos competitivos o crear compañías comerciales eficientes si bastaba con esperar la próxima flota de Indias? España se entrenó a sí misma para ser compradora, no productora. Mientras tanto, sus rivales, incluidos quienes capturaban, comerciaban o robaban parte de esa misma plata, reinvertían lo obtenido. Metían ese dinero en flotas navales, bancos y expansión comercial. España tenía una economía que parecía rica por el dinero que entraba, pero por dentro se debilitaba, mientras sus competidores construían sistemas pensados para durar. Había otra fuga constante, la guerra. Los Habsburgo, que gobernaban España, se veían a sí mismos como defensores del catolicismo tras la Reforma protestante, y esa misión costaba fortunas. El Tesoro americano financió guerras contra los turcos otomanos, pagó ejércitos para reprimir la revuelta de los Países Bajos y sostuvo intervenciones en las guerras de religión en Francia. La corona también alimentó la Guerra de los 30 años, uno de los conflictos más sangrientos de Europa, donde estados católicos y protestantes lucharon en todo el continente. Incluso la famosa Armada Invencible de 1588, la enorme flota enviada para castigar a la Inglaterra protestante, fue financiada con plata del Nuevo Mundo. Y cuando esa armada fracasó, el golpe financiero para España fue inmediato y duro. Entonces surge la pregunta:
Con todo ese oro y plata entrando, ¿a dónde iba realmente el dinero? La respuesta es que desaparecía en barcos, ejércitos, fortificaciones, pagos de intereses y promesas. España no solo gastaba el tesoro que llegaba a puerto. La corona pedía préstamos adelantando el tesoro que aún ni había salido de América. Dinastías bancarias alemanas como los Fugger y más tarde financieros genoveses le daban enormes créditos a España asegurados con futuras remesas de plata. Sobre el papel parecía un sistema inteligente. Las minas de Potosí, junto con las de México y Perú, seguirían produciendo metal sin parar. Las flotas seguirían cruzando el océano. Los préstamos se pagarían cuando el próximo convoy llegara a Sevilla. En la práctica era una trampa. Si una flota se retrasaba, naufragaba en una tormenta o era interceptada en el mar, toda la estructura financiera de España se tambaleaba. Si la plata no llegaba a tiempo, la corona no podía pagar a sus acreedores. Por eso, a lo largo del siglo XVI, España declaró bancarrota una y otra vez. 1557, 1575, 1596 y 1607 fueron años en que el imperio suspendió pagos. Piénsalo, el imperio más poderoso del planeta, con territorios en varios continentes y extrayendo más metal precioso que nadie en la historia registrada, seguía cayendo en la bancarrota aproximadamente cada 20 años. Ese era el nivel del problema. Y en medio de esa fragilidad entraron los piratas. No eran simples saqueadores aleatorios, eran armas económicas. Inglaterra y los Países Bajos entendieron una verdad brutal. Si atacabas las flotas del tesoro españolas, no solo robabas plata, dañabas el crédito de España. Francis Drake, con apoyo de la reina Isabel, dio la vuelta al mundo en la década de 1580 saqueando barcos españoles y volvió con un botín equivalente a casi la mitad de los ingresos anuales de Inglaterra. Piet Hein, corsario holandés, capturó una flota entera de plata española cerca de Cuba en 1628, un golpe valorado en 11 millones de florines. Ese solo ataque casi hundió otra vez las finanzas españolas. Cada vez que una flota del tesoro caía, no era solo una pérdida marítima, era un shock inmediato para todo el sistema. España ya había gastado o prometido gran parte de esa plata antes de que llegara. Cuando tormentas, corsarios o emboscadas navales cortaban esas remesas, banqueros de toda Europa se quedaban sin cobrar. Mientras tanto, Inglaterra y los Países Bajos reinvertían la plata robada en sus propias marinas, en innovación financiera y en compañías comerciales globales. La misma plata que España veía como su salvavidas estaba siendo utilizada por sus rivales para construir las bases de sus futuros imperios. Ese salvavidas se convirtió en el punto débil. Los monarcas españoles podrían haber elegido otro camino. Podrían haber dirigido esa avalancha de metal hacia la construcción de una base económica sólida dentro de España. Podrían haber invertido en producción interna, fomentar la innovación tecnológica y comercial, o crear un sistema fiscal estable y amplio que recaudara riqueza de toda la sociedad en lugar de depender casi solo de la plata americana. Pero no ocurrió. La monarquía actuó como si la plata nunca se fuera a acabar. La corona cayó en una adicción peligrosa, deuda respaldada por cargamentos futuros. Desde mediados del siglo XVI, los reyes españoles empezaron a pedir prestado de forma agresiva contra tesoros que ni siquiera habían cruzado el Atlántico. Banqueros alemanes y genoveses ofrecían líneas de crédito enormes a cambio de una parte asegurada de las próximas flotas. El ciclo siempre era el mismo. El metal llegaba a Sevilla, se pagaban las deudas y se volvía a pedir prestado de inmediato. Pero el sistema tenía un defecto fatal. Si el tesoro se retrasaba, era capturado o se iba a pique, no había con qué pagar. Y cuando pasaba eso, España entraba en suspensión de pagos. No una vez, sino repetidamente. Entre 1557 y 1607, el imperio tuvo que reconocer 4 bancarrotas en medio siglo. Imagina un monarca sentado sobre más plata de la que ningún reino había visto jamás, obligado una y otra vez a decirle a los acreedores, «No podemos pagar».
La guerra empeoraba todo todavía más. Los Habsburgo españoles no se veían solo como gobernantes políticos, se veían como defensores del orden católico después de la Reforma Protestante. Mantener ese papel costaba sumas enormes. La plata americana financió campañas contra el Imperio Otomano en el Mediterráneo, la represión violenta de la revuelta de los Países Bajos y el enfrentamiento con la Inglaterra protestante. La Armada de 1588 costó millones de ducados, el equivalente a miles de millones actuales, y cuando fracasó en su intento de derrotar a Inglaterra, el daño no fue solo militar, fue financiero, y aún así el gasto continuó. La Guerra de los 30 años, que destrozó Europa entre 1618 y 1648, devoró la riqueza española a un ritmo aterrador. Y a lo largo de todo esto, algo quedaba claro. La mayor parte del dinero ni siquiera se quedaba en España. La plata entraba y volvía a salir. Se pagaba a astilleros italianos, se pagaba a comerciantes flamencos, se pagaba a banqueros alemanes, artesanos y proveedores extranjeros, a menudo en lugares que después se convertirían en rivales de España, se enriquecían directamente con el gasto español. España se convirtió en compradora de la producción ajena. Cada nueva flota que llegaba a Sevilla enriquecía a terceros mientras dejaba a España más vacía por dentro. Al depender de importaciones y préstamos extranjeros, la corona debilitó su propia economía interna y quedó atrapada en una dependencia de la que no podía salir. Y quedaba otra amenaza constante sobre las rutas atlánticas españolas. Las flotas del Tesoro, convoyes que salían de puertos como Veracruz y pasaban por La Habana rumbo a España, no eran simples cargamentos, eran básicamente la nómina del imperio. Llevaban el dinero que España ya había prometido a banqueros, soldados y proveedores. Eso significaba que cada flota era un punto único de fallo. Perder una no era solo un golpe doloroso, era devastador. En 1628, el corsario holandés Piet Hein hizo exactamente eso. Interceptó una flota entera de plata española frente a Cuba y se llevó un botín valorado en más de 11 millones de florines. Ese solo ataque destruyó la confianza en la capacidad de España de seguir pagando sus deudas. Figuras inglesas como Francis Drake y John Hawkins, con apoyo directo de la corona inglesa, seguían la misma lógica. Piratería como política de Estado, dirigida específicamente a debilitar a España. Cada galeón capturado era más que botín, era un golpe calculado al corazón financiero del imperio. Inglaterra y los Países Bajos no se limitaban a gastar ese dinero robado, lo reinvertían en lo que España debería haber estado construyendo: armadas, bancos y compañías comerciales. España, que dependía de que el tesoro llegara sano y salvo, había creado un sistema extremadamente frágil. Otras potencias emergentes, sobre todo Inglaterra y la República Holandesa, estaban diversificando. Construían fuerza a través de la agricultura, el comercio a larga distancia y, con el tiempo, las primeras formas de industria. España, en cambio, apostó casi todo a la plata. Cuando una flota llegaba, se pagaban deudas y el sistema seguía tambaleándose. Cuando una flota desaparecía, todo entraba en crisis otra vez. Los piratas no solo robaban oro y plata, estaban arrancando ladrillos de los cimientos del poder español. A comienzos del siglo XVII, España aún parecía invencible en un mapa. Su bandera ondeaba en Europa, en enormes zonas de América, en rutas oceánicas y hasta en Asia. Sus reyes vivían rodeados de lujo, sus palacios estaban llenos de riqueza y sus iglesias mostraban tesoros traídos del Nuevo Mundo. Pero bajo esa superficie el imperio estaba financieramente agotado. La inflación había erosionado la estabilidad interna. El endeudamiento constante había encadenado a la monarquía a banqueros extranjeros. La piratería y los ataques navales habían convertido su ruta de suministro más importante en una vulnerabilidad permanente. Para la gente común en España, la supuesta riqueza imperial era en gran parte una ilusión. Los precios subían, los salarios se quedaban atrás, los impuestos aumentaban para pagar guerras que nunca parecían terminar.
el imperio que se proclamaba el más rico de la tierra, en la práctica, se estaba drenando a sí mismo para poder seguir existiendo. Mientras España se tambaleaba bajo el peso de su propio tesoro, otras potencias observaban y aprendían. Ingleses, holandeses y, más tarde, franceses entendieron algo que España no quiso o no supo ver. La plata por sí sola no construye un imperio duradero. El modelo imperial español en América era extractivo. Las colonias existían para sacar recursos, trabajo forzado en minas, tributo enviado a Europa, flotas cargadas de metal precioso. No estaban pensadas para convertirse en economías locales sanas y en crecimiento. Era un modelo de saqueo, no de desarrollo. Gran Bretaña eligió otra vía. Sus colonias en Norteamérica no tenían montañas infinitas de oro o plata, pero producían bienes de valor continuo: tabaco, azúcar, madera y, más tarde, algodón. Esos recursos alimentaban la manufactura, el comercio y las finanzas. En vez de depender únicamente de flotas del tesoro controladas por el Estado, Gran Bretaña impulsó compañías con carta real, como la Compañía de las Indias Orientales, y desarrolló instituciones financieras en Londres. Los holandeses hicieron algo similar. Crearon la Bolsa de Ámsterdam, perfeccionaron sistemas de crédito y comercio y convirtieron su marina en una herramienta de expansión económica. Estos rivales no esperaban a que llegara el tesoro. Construían sistemas que generaban riqueza por sí mismos, y cuando lograban apoderarse de plata española, mediante piratería, guerra o comercio, reinvertían ese dinero en esos sistemas. El resultado fue que su poder crecía y se multiplicaba, mientras España se vaciaba por dentro. Esa es la diferencia clave. España medía la riqueza por la cantidad de tesoro que poseía. Gran Bretaña y la República Holandesa medían la riqueza por la capacidad de crear y mantener sistemas que siguieran generando valor con el tiempo. Uno es finito, el otro puede escalar, y la historia deja claro cuál de los dos modelos sobrevivió. A mediados del siglo XVII, la decadencia española ya era evidente. La armada, que alguna vez había sido símbolo del dominio naval español, estaba debilitada. La inflación interna, las bancarrotas repetidas y las crisis financieras constantes habían dañado la confianza en la corona. La Guerra de los 30 años había vaciado las arcas. La revuelta de los Países Bajos triunfó, y la nueva República Holandesa se convirtió en una potencia comercial independiente. La marina inglesa crecía, las redes financieras inglesas se volvían más sofisticadas, y Londres ganaba peso. España seguía poseyendo enormes territorios en el papel, pero ya no tenía la misma fuerza económica para defenderlos o desarrollarlos. El imperio que había asustado a Europa en el siglo XVI era, para el siglo XVIII, un gigante en declive. Pero la caída de España no trata solo de reyes, minas, batallas navales y tratados. Es la historia del peligro de confundir dinero fácil con prosperidad real. Cuando una sociedad se inunda de dinero, ya venga de territorios conquistados, de deuda masiva o, hoy en día, de expansión monetaria agresiva, el primer instinto casi siempre es gastarlo, apalancarlo, endeudarse aún más suponiendo que el flujo no se cortará. Eso fue exactamente lo que hizo España. Y sin disciplina, sin utilizar ese dinero para construir capacidad productiva real, ese flujo empieza a pudrir el sistema desde dentro. Los campesinos españoles lo vivieron en directo. Veían llegar a Sevilla galeones cargados de lingotes traídos de ultramar, y aún así ellos mismos tenían problemas para pagar el pan, porque los precios se habían disparado. Hoy, la gente que vive de su salario ve algo parecido cuando la inflación erosiona su poder de compra, mientras los gobiernos aseguran que la economía está fuerte. Los detalles cambian, pero la sensación es familiar. Los ataques piratas del siglo XVII también tienen un eco moderno. Las flotas del tesoro españolas concentraban enormes cantidades de riqueza en unos pocos convoyes gigantes. Esa concentración creaba objetivos perfectos:
Si uno de esos convoyes caía por tormenta, emboscada o un corsario como Piet Hein, las finanzas de España entraban en crisis porque grandes partes de su capacidad de pago dependían de esa flota concreta. Hoy, la riqueza a menudo está concentrada en otros puntos frágiles. Grandes instituciones financieras, bancos demasiado grandes para caer, mercados de deuda sostenidos únicamente por la confianza. Cuando uno de esos pilares se quiebra, el efecto en cadena es inmediato. Una sola caída puede amenazar la estabilidad de todo el sistema. El desastre español de 1628, cuando Piet Hein capturó una flota entera cerca de Cuba y se llevó plata valorada en más de 11 millones de florines, funcionó igual. Un solo golpe dejó al descubierto la fragilidad del modelo financiero español. No fue solo un robo. Fue la prueba de que el imperio podía tambalearse por un único desastre. La advertencia es dura pero clara. El tesoro no es lo mismo que la riqueza. La plata no es lo mismo que la seguridad. La riqueza real y duradera nace de sistemas que generan valor constantemente. Inversión productiva, instituciones fuertes, una economía capaz de soportar shocks. España tuvo el mayor flujo de metales preciosos que el mundo había visto, y aún así acabó arruinándose, porque creyó que poseer medio mundo y exprimir sus minas significaba poder eterno. En realidad, significaba fragilidad. Sus rivales, Inglaterra, los holandeses, más tarde Francia, entendieron el juego de fondo y construyeron el futuro sobre los fallos de España. La historia no se repite paso por paso, pero su ritmo es difícil de ignorar. El imperio más rico de su época cayó porque confundió el tesoro con la verdadera prosperidad. Y cualquier sociedad que haga lo mismo, inundar la economía de dinero mientras deja que se corrompan sus cimientos, está caminando por la misma ruta. La cuestión no es si el patrón existe. La cuestión es si sabremos reconocer la advertencia a tiempo.